de la página 38 comienza diciendo lo siguiente. Cuando vio el prelado que aquellos razonamientos de Lutero eran incontrovertibles, perdió el dominio sobre sí mismo y en un arrebato de ira exclamó: retráctate, que si no lo haces, te envío a Roma, para que comparezca ante los jueces encargados de examinar tu caso. Te excomulgo a ti, a todos tus secuaces y a todos los que te son o fueren favorables, los expulsos de la iglesia. Y en tono soberbio y airado dijo al fin: retráctate o no vuelvas. ¿Se acuerdan, hermano, estas palabras que dice aquí, no vuelva? ¿Quién dijo y a quién se lo dijo? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto y Moisés se presentó ante el faraón por orden de Dios de que dejara salir a su pueblo? Y el faraón dijo: no lo dejaré salir. Entre las plagas, entre una de ellas, le dijo el faraón a Moisés: sale, que no te quiero volver a ver tu cara. Este sacerdote le dice lo mismo a Martín Lutero: no vuelvas. El reformador se retiró luego junto con sus amigos, demostrando así a las claras que no debía esperarse una retractación de su parte. Pero esto no era lo que el cardenal se había propuesto. Se había lisonjeado de que por la violencia obligaría a Lutero a someterse. Al quedarse solo con sus partidarios, miró de uno a otro desconsolados por el inesperado fracaso de sus planes. Hermano querido, muchas veces las iras nos llevan a consecuencias fatales. Este hombre iba con una sola idea de que hacer retractar a Martín Lutero, pero viendo que no podía refutarle nada, se airó y lo echó y perdió la oportunidad que tenía que hacerlo, dice. Esta vez los esfuerzos de Lutero no quedaron sin buen resultado. Al vasto concurso reunido allí pudo comparar a ambos hombres y a juzgar por sí mismo el espíritu que habían manifestado, así como la fuerza y veracidad de sus acertos. Cuán grande era el contraste. El reformador, sencillo, humilde, firme, se apoyaba en la fuerza de Dios, teniendo de su parte a la verdad, mientras que el representante del Papa, dándose importancia, intolerante, hinchado de orgullo, falta de juicio, no tenía un solo argumento de las Santas Escrituras y solo gritaba con impaciencia: si no te retractas, serás despachado a Roma para que te castiguen. Muchas veces, queridos hermanos, dentro de nuestro ambiente de vivir, a veces cometemos estos mismos errores. A veces nosotros castigamos a nuestros hijos con iras. Decimos muchas veces palabras que dañan a los hijos, y cuando ellos van creciendo van con esa herida. Entonces, estas cosas, hermanos, nos sirven a nosotros, no para contradecirlo a ellos, sino para aprender de que esas cosas afectan a nuestra vida. No obstante tener Lutero un salvoconducto, los romanistas intentaban apresarle. Sus amigos insistieron en que, como ya era inútil su presencia allí, debía de volver a Wittenberg sin demora y que era menester ocultar su propósito con el mayor sigilio. Conforme con esto salió de Hamburgo antes del alba, a caballo y acompañado solamente por un guía que le proporcionará
el magistrado. Con mucho cuidado cruzó las desiertas y oscuras calles de la ciudad, enemigas vigilantes, crueles, completaban su muerte. ¿Lograría burlar las redes que le tendían? Momentos de ansiedad y de solemne oración eran aquellos. Llegó a una pequeña puerta practicada en el muro de la ciudad. Le fue abierta y pasó con su guía sin impedimento alguno. Viéndose ya seguro fuera de la ciudad, los fugitivos apresuraron su huida y antes que el legado se enterara de la partida de Lutero, ya se hallaba fuera del alcance de sus perseguidores. Satanás y sus emisarios habían sido derrotados. El hombre a quien pensaban tener en su poder se le había escapado como un pájaro de la red del cazador. Cuando ellos se dieron cuenta, ya Martín Lutero estaba muy lejos. Y esa es la obra que Dios hace con nosotros, hermanos. Acuérdense cuando el faraón supuestamente tenía rodeado al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no tenía salida, porque por un lado tenían el mar, por el otro lado tenían la fuerza del faraón con su ejército. Pero Dios fue tan grande, hermanos, que le abrió el mar y ellos pasaron en seco. Y Dios es tan grande con sus siervos, hermanos. Aquí Martín Lutero estaba en un lugar donde era acechado a la muerte, pero Dios lo sacó en ese momento de todo peligro. Al saber que Lutero se había ido, el legado quedó anonadado por las sorpresas y el furor. Había pensado recibir grandes honores por su sabiduría y aplomo al tratar con el perturbador de la iglesia. Ahora quedaban frustradas sus esperanzas. Expresó su enojo en una carta que dirigió a Federico, elector de Sajonia, para quejarse amargamente de Lutero y exigir que Federico enviase a Roma al reformador o que le desterrase de Sajonia. Eso es lo que siempre ha hecho el enemigo, hermano. ¿Se acuerdan cuando crucificaron a Cristo? Los líderes judíos no tenían potestad para hacerlo. Pero acudieron ¿a quién? Al gobierno de Roma. Pusieron en las manos de los romanos, de gente impía, la vida de Cristo. Así pasa ahora. No pudieron refutarle lo que Martín Lutero le estaba mostrando de la verdad que Dios mandó a la humanidad. ¿Y a qué se acogen? A los gobernantes para hacer que se retracte Martín Lutero. En su defensa había pedido Lutero que el legado o el papa le demostrara sus errores por las Santas Escrituras. Se había comprometido solemnemente a renunciar a su doctrina si le probaban que estaba en contradicción con la palabra de Dios. También había expresado su gratitud al Señor por haberle tenido por digno de sufrir por tan sagrada causa. ¿Se acuerdan, hermano, de Pedro y Juan, cuando fueron llevados al concilio? Y le prohibían de que hablaran de ese Cristo crucificado y resucitado. ¿Qué dijeron ellos? Nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esas frases, hermanas, y estas cosas que leemos, debe quedar muy dentro de nuestro ser, nuestra mente, porque se va a volver a repetir la historia.
El elector tenía escaso conocimiento de las doctrinas reformadas, pero le impresionaban profundamente el candor, la fuerza y la claridad de las palabras de Lutero. Y Federico resolvió protegerle mientras que no le demostrasen que el reformador estaba en error. Contestando la petición del prelado, dijo: en vista de que el doctor Martín Lutero compareció a vuestra presencia en Hamburgo, debéis estar satisfecho. No esperábamos que, sin haberlo convencido, pretendieran obligarlo a retractarse. Ninguno de los sabios que se hallan en nuestros principados nos ha dicho que la doctrina de Martín fuese impía, anticristiana y herética. Y el príncipe rehusó enviar a Lutero a Roma y arrojarles de su estado. Entonces, cuando la verdad, hermano, está bien clara, los grandes y poderosos son los encargados de refutar cualquier cosa que el enemigo quiere hacer. El elector notaba un decaimiento general en el estado moral de la sociedad. Se necesitaba una gran obra de reforma. Recordemos, hermanos, que en Alemania, Francia y todos esos países europeos, con la autoridad del papado, eran países desordenados, eran países terribles, habían crímenes, violaciones y todo, y nadie castigaba a nadie. ¿Por qué? Porque iban allá al sacerdote y compraban una bula y ellos simplemente quedaban perdonados sus pecados. Pero en la reforma que se estaba haciendo, hermano, con lo que Martín Lutero presentaba la verdad y que el pecado era perdonado por la gracia de Cristo, entonces la gente comenzaba a cambiar su forma de vivir y comenzó a hacer reformas en Alemania. Las disposiciones complicadas y costosas requeridas para refrenar, castigar los delitos estarían de más si los hombres reconocieran, acatar los mandatos de Dios y los dictados de una conciencia iluminada. Vio que los trabajos de Lutero tendían este fin y se regocijó secretamente de que una influencia mejor se hiciese sentir en la iglesia. Asimismo, que como profesor de la universidad, Lutero tenía mucho éxito. Solo había transcurrido un año desde que el reformador fijara su tesis en la iglesia del castillo y ya se notaba una disminución por los grandes, muy grande en el número de peregrinos que concurrían allí en la fiesta de todos los santos. Roma estaba perdiendo adoradores y ofrendas. Perdón. Pero al mismo tiempo había otros que se encaminaban a Wittenberg, no como peregrinos que iban a adorar a reliquias, sino como estudiantes que invadían la escuela para instruirse. Los escritos de Lutero habían despertado en toda parte nuevo interés por el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y no solo de toda parte de Alemania, sino que hasta de otros países acudían estudiantes a las aulas de la universidad. Habían jóvenes que al ver a Wittenberg por primera vez levantaban las manos al cielo y alababan a Dios porque hacía brillar en aquella ciudad, como en otro tiempo en Sion, la luz de la verdad y la enviaba hasta los países más remotos. Lutero no estaba aún
Dice que los escritos del reformador y sus doctrinas se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad. La obra se inició en Suiza y Holanda. Llegaron ejemplares sus escritos a Francia y España. En Inglaterra recibieron su enseñanza como palabra de vida. La verdad se dio a conocer en Bélgica e Italia. Miles de creyentes despertaban de su mortal letargo y recibían el gozo y la esperanza de una vida de fe. O sea, esta reforma, hermano, en todos los países europeos a donde dominaba el sistema papal, entró y le estaba haciendo bastante daño a Roma. Roma se exasperaba más y más con los ataques de Lutero, y dentro de los más escarnizados enemigos de este, y aún entre los doctores de las universidades católicas, hubo quienes declararon que no se imputaría pecado al que matase al rebelde monje. Cierto día, un desconocido se acercó al reformador con una pistola escondida debajo de su manto y le preguntó por qué iba solo. Lutero le responde: estoy en mano de Dios, contestó Lutero. Él es mi fuerza y mi amparo. ¿Qué puede hacerme el hombre mortal? Hermano, estas frases interesantes grabarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando se nos presentan en este mundo cosas bastante difíciles, hermano. Enemigos que quieren atacarnos, que quieren matarnos, que quieren robarnos, que quieren hacernos daño. Recordar esto, ¿no? Que Dios siempre está al lado de los que lo aman y lo tienen. Al oír esta palabra, el hombre se demudó y huyó como si hubiera hallado en presencia de los ángeles del cielo. Roma estaba resuelto a aniquilar a Lutero, pero Dios era su defensa. Sus doctrinas se oían por doquier, en las cabañas, en los conventos, en los palacios de los nobles, en las academias y en las cortes de los reyes. Y aún hubo hidalgos que se levantaron por todas partes para sostener los esfuerzos del reformador. O sea, fue un tiempo bastante duro para el sistema papal. Porque aquel tiempo fue cuando Lutero, al leer las obras de Hus, descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe que él mismo enseñaba y sostenía había sido expuesta por el reformador bohemio. Todos hemos sido husitas, dijo Lutero, aunque sin saberlo. Pablo, Agustín y yo mismo añadía: Dios pedirá cuenta al mundo, porque la verdad fue predicada hace ya un siglo y la quemaron. ¿Hace cuántos siglos, hermana Maggie, se ha escrito esta verdad para la humanidad? Hace más de un siglo, más de un siglo. Ejemplar al que se titula Vicario de Jesucristo, ostentando una magnificencia superior a la de los emperadores. ¿Es esto parecer al pobre Jesús o al humilde San Pedro? Él es, dicen, el Señor del mundo, mas Cristo, del cual se jacta ser el vicario, dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de un vicario se extendería más allá que el de su Señor. Hablando de las universidades, decía: temo mucho que las universidades sean una ancha puerta del infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar las escrituras santas y grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaré a nadie que coloque a sus hijos donde no reina la escritura santa. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. ¿Por qué? Porque comienzan a entrar cosas que
no iluminan nada. Cuando se toma estos temas, pues el enemigo siempre funciona y nos distrae de una y otra forma. Así que, por la gracia del Señor, ya me he acostumbrado a estos embates del enemigo. Dicen los opositores luteros que se consumía un deseo de venganza e exigían que el Papa tomara medidas decisivas contra él. Se decretó que sus doctrinas fueran condenadas inmediatamente. Se concedió un plazo de 60 días al reformador y a sus correligionarios, al cabo de los cuales, si no se retractaban, serían todos excomulgados. Fue un tiempo de crisis terrible para la reforma. Durante siglos, la sentencia de excomunión pronunciada por Roma había sumido en el terror de los monarcas más poderosos y había llenado los más soberbios imperios con desgracia y desolaciones. Aquellos sobre quienes caían las condenaciones eran mirados con espanto y horror. Quedaban excomunicados de sus semejantes y se les trataba como a bandidos, a quienes se debían perseguir hasta exterminarlos. Lutero no ignoraba la tempestad que estaba a punto de desencadenarse sobre él, pero se mantuvo firme, confiando en que en Cristo era su escudo y fortaleza, con la fe y el valor de un mártir. Escribía: ¿qué va a suceder? No lo sé, ni me interesa saberlo. Sea donde sea que estalle el rayo, permanezco sin temor. Ni una hoja del árbol cae sin el beneplácito de nuestro Padre Celestial, cuanto menos nosotros. ¿Es poca cosa morir por el Verbo? Pues que este Verbo se hizo carne y murió por nosotros, con él resucitaremos. Si con él morimos, pasando por donde pasó, llegaremos donde llegó y nos moraremos con él durante la eternidad. Cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado con ella, en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la silla de Satanás. Mire cómo el Espíritu Santo trabajó con este hombre, ¿no? Que a pesar que era bien aferrado a la Iglesia Católica y le era duro creer lo que estaba escuchando y viendo. Pero por último, decretó y le dijo que era el anticristo y que la silla del Papa era de Satanás. Sin embargo, el decreto de Roma no quedó sin efecto. La cárcel, el tormento y la espada eran armas poderosas para imponer la obediencia. Los débiles y los supersticiosos temblaron ante el decreto del Papa, y si bien era general la simpatía hacia Lutero, muchos consideraban que la vida era demasiado cara para arriesgarla en la causa de la reforma. Cuando uno no está convencido totalmente de que es Dios el que está dirigiendo el arca, nos acobardamos y nos aferramos al mundo. Todo parecía indicar que la obra del reformador iba a terminar. Pero Lutero se mantuvo intrépido. Roma había lanzado un anatema contra él y el mundo pensaba que moriría o se daría por vencido. Pero con irresistible fuerza Lutero devolvió a Roma
la sentencia de condenación y declaró públicamente que había resuelto separarse de ella para siempre. En presencia de gran número de estudiantes, doctores y personas de todas las clases de la sociedad, quemó Lutero la bula del Papa con las leyes canónicas, las decretales y otros escritos que daban apoyo al poder papal. Al quemar mi libro, dijo él, mis enemigos han podido causar mengua a la verdad en el ánimo de las plebes y destruir sus almas. Por esto yo también he destruido su libro. He principiado una lucha reñida. Hasta aquí no he hecho sino chancear con el Papa. Principié esta obra en nombre de Dios y ella se acabará sin mí y por su poder. Sea, hermanos, la obra de Dios con nosotros y nosotros va adelante, porque está escrito y no hay quien la detenga, hermano. A los escarnios de su enemigo, que le desafiaban por la debilidad de su causa, contestó Lutero: ¿quién puede decir que no sea Dios el que me ha elegido y llamado, y que ellos, al menospreciarme, no debieran temer que están menospreciando a Dios mismo? Moisés iba solo a la salida de Egipto. Elías estaba solo en los días del rey Acab. Isaías solo en Jerusalén. Ezequiel solo en Babilonia. Dios no escogió jamás profetas, ni al sumo sacerdote, ni a otro personaje distinguido, sino que escogió generalmente a hombres humildes y menospreciados. Y en cierta ocasión a un pastor, Amós. En todo tiempo los santos debieron, con peligro de su vida, reprender a los grandes, a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes y a los sabios. Yo no digo que soy un profeta, pero digo que deben temer, precisamente porque yo soy solo y porque ellos son muchos. Pero lo que estoy cierto es de que la palabra de Dios está conmigo y no con ellos. Hermano querido, la palabra de Dios está con nosotros y no con ellos. No pues, sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón. O sea, Martín Lutero luchaba con su propio yo. Cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia. En aquella época de su vida escribió lo siguiente: cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. Es bastante duro, hermano. Que en toda su niñez estuvo viviendo en la iglesia católica con la mentira y tanta cosa, de la noche a la mañana ya adulto, querer cambiar esa forma de vida es duro. Oh, cuánto no me ha costado a pensar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el anticristo. ¿Cuántos no han sido las tribulaciones de mi corazón? ¿Cuántas veces no he hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente del labio de los papistas? ¿Tú solo eres sabio? ¿Todos los demás están errados? ¿Qué sucederá si al fin de todo eres tú el que está en error y envuelves en el engaño a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad?
Como que lo ponen a veces en duda, hermano, ¿no? Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás hasta que Cristo, por su palabra infalible, fortaleció mi corazón contra todas estas dudas. El Papa había amenazado a Lutero con la excomunión si no se retractaba, y la amenaza se cumplió. Se expidió una nueva bula para publicar la separación definitiva de Lutero de la Iglesia romana. Se le declaraba maldito por el cielo y se incluía en la misma condenación a todos los que recibiesen su doctrina. La gran lucha se iniciaba de lleno. Hermanos queridos, cuando se nos vuelva a presentar este gran problema, es la cosa donde nosotros debemos estar más firmes y convencidos en quién creemos y hacia dónde vamos. La oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades implicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero. Una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestro día. El Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares, propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que están rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. O sea, hermano, y si aceptamos toda la verdad, el Señor está dispuesto a enseñarnos muchas cosas más de las que hasta ahora tenemos conocimiento. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te haré saber cosas que nunca han llegado a tus oídos ni han visto tus ojos. Pero hoy día la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papitas enemigos de Lutero. Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios. Y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerca el fin de la historia de este mundo. Estamos viendo la verdad, hermano, cómo está el mundo entero, cómo están nuestros países en desgracias. Jesús había dicho a sus discípulos, si fueseis del mundo, el mundo os amaría como a cosa suya, mas por cuanto no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo. Por esto os odia el mundo. Acordaos aquellas palabras que os dije. El siervo no es mayor que su señor. Y si me han perseguido a mí, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, guardarán también la vuestra. Y en otra ocasión había dicho abiertamente, ay de vosotros cuando los hombres hablaren bien de vosotros, pues que del mismo modo hacían los padres de aquellos con los falsos profetas. Hablaban bien, dice, de los falsos profetas. En nuestro día, el espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu que Cristo en tiempo antiguo. Los que predican la palabra de Dios en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora que entonces.
La reforma de oposición a la verdad pueden cambiar. La enemistad puede ser menos aparente en sus ataques porque es más sutil, pero existe el mismo antagonismo que seguirán manifestándose hasta el fin de los siglos. O sea, estas cosas seguiremos viviéndolas, seguiremos viendo aún peores, hermanas, como lo estamos viendo hoy en día. Pero recordemos una cosa, solamente Dios y Jesucristo podrá librarnos y guardarnos de todas cosas malas que están en el mundo. Así como a Lutero le salió un delincuente, un asesino para matarlo, y Martín Lutero le recordó que estaba con Dios. Así mismo nosotros, hermanos, no debemos temer a nada. Porque simplemente, como le dijo Jesús a Pilato, Pilato le dice, ¿acaso no te das cuenta que estás en mi mano, que puedo dejarte libre o puedo condenarte? ¿Qué le dijo Jesús? Solamente si mi Padre que está en los cielos te da permiso para hacerlo, tú podrás hacerlo. Solamente si Dios le da permiso a un asesino, a un ladrón que se nos enfrenta, podrá hacernos daño. Pero siempre recordando que Dios está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Amén, hermano. Hemos terminado la lectura del capítulo 7, el conflicto de los siglos. Amén. Amén.